6 de la mañana, 36 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Camilo Caicedo. Él es experto en derecho tributario, abogado, socio y director de Camilo Caicedo Abogados. Es que, profesor Quijano, yo quiero traer a la mesa, y hemos traído a la mesa hoy, haga de cuenta, un árbitro, ¿ya? La reforma tributaria es el estatuto o la regla de juego del fútbol, ¿ya? Así se juega el fútbol, así es el partido y le entregan a uno el libro. Pero los árbitros son los que aplican la norma en el partido. El doctor Camilo Caicedo es como un árbitro, ¿cierto? Que con el conocimiento de la norma aplica la ley, ¿cierto? Aplica la ley para que ellos, los que tributan, empresas, individuos, puedan jugar en la ley. ¿Me explico? Sí, señor, sí, señor. Es muy importante tener esta entrevista porque realmente, más allá de políticos y más allá de voces que están metidas en la construcción de la reforma tributaria, podamos tener voces de alguien que nos diga, es que esto se traduce en esto para el ciudadano común y corriente. Y yo le cuño una cosa, conociendo el articulado de menos de 70 artículos, Luis Carlos, una de las prácticas en los bufetes de abogados que más va a ser rentable se llama litigios tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Esas personas a las cuales les cambiaron las reglas de juego, por ejemplo las empresas mineras, y que se van a ir con toda contra el Estado. Doctor Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo para usted y para todos sus compañeros de la mesa y para los oyentes. Muchas gracias, doctor Caicedo. Bueno, la primera pregunta que le tengo es, esta reforma tributaria, con lo que se conoce y este proyecto de ley, a sus ojos, ¿se parece o no se parece a la reforma que proponía el gobierno Duque a Carrasquilla? La respuesta es parcialmente sí. En términos generales, la reforma hace lo que ha sugerido la OCDE en los distintos análisis que ha hecho sobre el sistema tributario colombiano. Particularmente 5 cosas ha propuesto la OCDE. La primera, un aumento de la carga efectiva de tributación de las personas naturales, una disminución del impuesto sobre la renta corporativa, unas eliminaciones de las exenciones principales, la incorporación de tributos medioambientales y el aumento de la base gravable del IVA. Esta reforma toca 3 de esos 5 puntos y la reforma tributaria del entonces ministro Carrasquilla toca también varios de esos puntos. Uno puede decir que filosóficamente tienen una misma línea estructural. Doctor Camilo, para un ciudadano que gana menos de 10 millones de pesos al mes, ¿esta reforma tributaria lo afecta? La respuesta es no. Yo espero tratar de ser tan concreto como el doctor Ferrari, quien fue mi director de la maestría en economía en la Javeriana, pero la respuesta es no. A las personas de menos de 10 millones de pesos, las condiciones actuales no cambian, pero sí tienen unos impactos importantes para los rangos superiores a 10 millones de pesos en materia de ingreso. ¿Qué pasa con ellos? Permítame, le explico, por ejemplo. Sí, señor. Y voy a hacer una introducción general muy breve. Cuando la OCDE ha hablado de un aumento del impuesto de renta de las personas naturales, pues lo hace porque al final del día una persona en Colombia, esto es un ejemplo simplemente, que se gana más o menos 650 millones de pesos, lo que significa que aproximadamente se está ganando algo un poco más de 50 millones de pesos al mes, que es evidentemente un buen ingreso. Pues su impuesto como porcentaje de los ingresos brutos termina siendo muy bajito. Eso es verdad. Una persona que está en este rango puede estar en un porcentaje de impuesto entre el 9 y el 12%, lo cual evidentemente resulta bajo.
Pero cuando usted le suma a esa persona que se gana 650 millones de pesos, el resto de la tributación nacional y el resto de la tributación local que tiene que asumir esta persona, su porcentaje de impuestos en relación o como porcentaje de los ingresos brutos de esa persona puede superar el 50%, puede llegar casi al 55%, lo que significa que es verdad que las personas naturales en Colombia, en materia de impuestos sobre la renta, sobre todo los altos ingresos, tributan poco, pero no es verdad que en la carga agregada de tributación los contribuyentes en Colombia tributen poco. Ahora, contestando su pregunta, una persona que se gana 20 millones de pesos, que hoy tiene impuesto como porcentaje de esos ingresos brutos cercano al 12.19%, nuestras cifras son un poquito más altas de las que presentó el gobierno nacional, va a tener un cambio, que lo va a impactar evidentemente porque pues va a estar cercano al 15 o al 16%. Una persona que se gana 30 millones de pesos, que hoy tiene ese impuesto como porcentaje de sus ingresos brutos del 13% más o menos, va a llegar a niveles del 20%. Y una persona que se gana 50 millones de pesos, que tiene un impuesto como porcentaje de sus ingresos brutos cercano al 18%, pues va a estar más o menos en el 26%. Es más o menos el ejemplo que yo le acabo de dar, o lo que le trato de comentar. Pero esto es gravísimo, doctor Caicedo, porque lo que usted nos está diciendo es que prácticamente las personas que ganan más de 10 millones de pesos podrían estar experimentando en promedio un incremento de tasa efectiva de impuestos cercana al 10%. Sí, está entre un 8 y un 10%, así es. Eso es significativo. Imagínese, una persona que gana más de 10 millones de pesos ahora tiene que pensar que tributariamente va a tener que pagar 10% más. Eso es en el todo. Es complejo. Es complejo, porque si usted se gana 100, pues 10% es 10. No es. Y si le suma el resto, pues su porcentaje de impuestos en función de sus ingresos brutos, pues puede superar incluso el 50%. Y eso pues evidentemente genera una carga desde mi punto de vista desproporcionada. Los cambios, digamos, en materia del impuesto sobre la renta para las personas, particularmente hablando, generan una carga desde nuestro punto de vista desproporcional. Ahora, preguntas ráfaga, porque sé que mis compañeros tienen mucho interés en conocer más de estos temas. La primera, ¿esta reforma tributaria hace que se pague impuestos sobre arriendos? Digamos que las personas naturales, por ejemplo, que reciben arrendamientos, se consideran rentistas de capital. Esas personas pues que reciben ingresos por sus rentas de capital van a tener que llevar esos ingresos, como hoy se hace, a una cédula, que es la cédula general, en una subcédula, que son las rentas de capital, y sobre esas rentas de capital, donde está el punto grueso de esta reforma en el caso de las personas naturales, pues tiene que ver con el límite de los incentivos tributarios que van a poder utilizar estas personas naturales, que se disminuye en esta reforma. En otras palabras, las personas naturales van a tener un menor incentivo para utilizar rentas exentas y deducciones, o un menor tope para utilizarlas. Y por el otro lado, para este tipo de contribuyentes que pueden utilizar costos y gastos asociados a las rentas que producen, la reforma prevé un límite del 60% de los ingresos brutos para ser utilizado entre esos costos y gastos, y además faculta a la autoridad tributaria para estimar este tipo de topes. Luego la respuesta en definitiva es que estas personas o que reciben arrendamientos ya están gravados con el impuesto. Doctor Caicedo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Hay mucha preocupación en el sector inmobiliario. ¿Qué le pasa
a la venta de inmuebles con esta reforma tributaria? A ver, Juan, buenos días. Varias cosas importantes relacionadas con el sector inmobiliario. La primera es que, como lo mencionaba al inicio de la charla, buena parte del paquete de las medidas que contiene la reforma tiene que ver con la eliminación de las exenciones. Una de ellas que ha permitido, desde nuestro punto de vista, incentivar de una parte la movilidad de la tierra para la construcción de vivienda de interés social y de otra parte la producción de vivienda social en Colombia, que es una exención a la utilidad en el primero de los casos obtenida por el propietario de la tierra que la vende para que se desarrollen proyectos de interés social, y la segunda, la utilidad que reciben los constructores por la primera enajenación de esta vivienda social, se elimina. Y desde nuestro punto de vista, pues es un desacierto eliminar una renta exenta de esta naturaleza, en la medida en que más que probado está que ese tipo de mecanismos han permitido incentivar de manera muy importante la producción de vivienda en Colombia. Eso por un lado. Por el otro lado, doctor Lozano, pues hay un tema relevante, y es que en Colombia existe un impuesto complementario a la renta que se llama el impuesto a las ganancias ocasionales, que entre otras cosas grava la utilidad que percibe una persona que enajena un inmueble. Esas ganancias ocasionales tienen hoy una tarifa del 10%. La reforma lo que hace es, desde mi punto de vista, eliminar el concepto que veníamos conociendo de las ganancias ocasionales, porque esa utilidad ya no va a estar gravada al 10%, sino esa utilidad va a ser computada como uno de los demás ingresos que recibe un contribuyente. Luego, esas enajenaciones, pues evidentemente van a tener unos impactos lo suficientemente importantes. Bueno, el impuesto saludable, que ha sido uno de los más polémicos dentro de esta reforma tributaria. Escuchaba yo ayer que los congresistas le han pedido al ministro recapitularlo, ¿no? Recapacitar sobre este impuesto que finalmente consideran va a terminar afectando a la población más vulnerable y más pobre. El ministro, como les ha dicho que sí, yo estoy dispuesto a recapacitar, a discutir todo. Pero lo que no está dispuesto es a bajar la meta de lo que se va a recolectar en esta reforma tributaria, los 25.000 millones. Y él dice, listo, yo les tumbo unos artículos, pero la plata la recuperamos por otro lado, porque la meta no se baja, y que le ofrezcan soluciones creativas. ¿Cuáles podrían ser esas soluciones creativas? ¿Por dónde podrían, digamos, recoger ese dinero que no se recogería, por ejemplo, con el impuesto saludable? Darcy, buenos días. Maravillosa pregunta, y es maravillosa porque me da la oportunidad de hablar de algo sobre lo que hemos venido mencionando desde tiempo atrás. Mire, nosotros hemos tenido 17 reformas en 31 años, y esta no va a cambiar el panorama. Y no va a cambiar el panorama, entre muchas otras cosas, porque el incentivo o la inspiración, o buena parte de la inspiración de esta reforma, tiene que ver, como usted lo menciona, con el hecho de que Colombia no recauda los ingresos tributarios suficientes, lo que le impide llevar a cabo un mayor gasto social, para suplir evidentemente las demandas de la población más vulnerable. Pues bien, nosotros en Colombia aproximadamente tenemos un gasto tributario, es decir, lo que nos cuestan los incentivos, entiéndase rentas exentas, bienes, servicios, ingresos excluidos y tratamientos tributarios preferenciales, que suman la bobadita de 79 billones de pesos al año. De esos 79 billones de pesos al año, Darcy, 65 billones de pesos están asociados a los incentivos tributarios en materia de impuestos sobre las ventas. 13 aproximadamente están atados al impuesto sobre la renta,
y medio billón de pesos está atado a los incentivos que tienen que ver con las demás obligaciones tributarias. 65 billones de pesos nos cuesta el gasto tributario al año en IVA. Y la reforma tributaria lo único que hace en materia de IVA es eliminar los días sin IVA. Evidentemente, pues es un tema social complejo. Ya vimos lo que le pasó al país cuando se intentó modificar en la reforma tributaria del entonces ministro Carrasquilla el impuesto sobre las ventas, pero si se tratara de soluciones de una parte, pues hay que atacar el tema del impuesto sobre las ventas definitivamente, y de otra parte, pues hay un tema que preocupa, y es, o por lo menos a quienes nos dedicamos al estudio de estos temas, nos preocupa. Colombia, en comparación con varios de los países de la OCDE, algunos de ellos, valga la precisión, evidentemente no comparables con Colombia, pero muchos otros sí, tiene el umbral de ingresos a partir del cual las personas naturales comienzan a declarar impuestos sobre la renta más alto. En Colombia está como múltiplo del salario mínimo promedio en 3 millones de pesos. Países comparables como Chile, como Argentina, como Costa Rica, como México, tienen umbrales en los que las personas comienzan a tributar en términos generales, a presentar y a pagar el impuesto sobre la renta a partir de un poco más de medio salario mínimo. Eso significa, esto es por ejemplo México, sí. Argentina un poco más de un salario mínimo, Brasil en las mismas condiciones y Costa Rica casi un salario mínimo y medio. Eso significa que alternativas para encontrar soluciones a cualquier eventual modificación sobre este tipo de impuestos piguvianos, que son impuestos que buscan de alguna manera estimular comportamientos socialmente responsables, existen. Y si me apura, existen no solamente en términos de reestructurar ese gasto tributario, que lo que hacemos acá en esta reforma es pegarle a las exenciones en materia del impuesto sobre la renta, que repito, suman más o menos 13 billones de pesos, pero no hacemos nada en materia de IVA, que nos cuesta 65 billones de pesos al año. Una gran explicación sobre lo que significa en el día a día esta reforma tributaria para los que la vamos a terminar pagando, que somos todos los colombianos. Doctor Camilo Caicedo, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos. Aprendimos hoy mucho. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y que tengan un feliz día.